Bien, grabando. Bien, grabando está. Fernando dice, hola, yo no escucho nada, no sé si soy el único. Yamil dice, Eh, no escucho nada. que intente, el que tenga problemas, que intente salir y entrar de nuevo, a ver si vamos a reiniciarla, por ahí funciona. Dale, me parece bien. Bajen la calidad de la conexión también, del mismo Jitsi. Acá no escucho nada, dice, yo escucho todo entrecortado. O sea, como que, no se entiende. Se escucha mal, básicamente. Claro, que salgan y vuelvan a entrar y... Dale, demos 3 minutos para que salgan los compañeros que no escuchan y vuelvan a entrar y empezamos con la clase. Prueben cambiando el micrófono a auriculares ahí, en la flechita de abajo del micrófono, tienen la posibilidad de testearlo. Hola, 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 hola. Presente. Perfecto. Bueno, hay compañeros que de paso aprovecho, les veo por primera vez la cara y me da mucho gusto. Gastón, te veo la cara. Compañero, hello, you. No tengo el nombre. Está la posibilidad de que compañero que está con suéter verde, si escribe en el chat, ahí se lo nombra, ¿cómo estás? Así dice tu nombre y un nombre con cara y sería un gusto. Fernando sigue igual. Bueno. Después de esto, evidentemente lo anuncio por acá ya, vamos a hacer una encuesta para ver, para bajar algunas modalidades. También Pablo escucha cortado y muy mal. Para barajar algunas posibilidades de cambiar o de aplicación, modalidad, etcétera, para tener más alternativas. Dado que, por ejemplo, la clase pasada no la pudimos grabar, estamos pensando en volver a Zoom para garantizarnos un Zoom pago, que es más de 40 minutos, para poder garantizarnos por lo menos por esa vía que las clases quedan grabadas, ¿sí? A los compañeras que después se conectan más tarde y lo ven desde otro, cuando lo colgamos en YouTube, como una posibilidad. Y aparte porque el servicio parece ser un poco más estable. Sí, exacto. Bueno, ahí van reapareciendo. No sé si Rubén volvió a aparecer, o sea, se fue del todo. Ahí. Escucho bien, escucho perfecto. Genial. A partir de la semana que viene vamos a cambiar de plataforma. Bien, Romina está diciendo eso, ya lo afirma. Si lo dice Romina, que es la dueña del Zoom. Bueno, no creo que el compañero que estaba asignado a presentar el tema esté en condiciones técnicas, por lo menos, de presentarlo. Si me está escuchando, lo que le propongo es que tome nota de la presentación que vamos a hacer y que, como justamente es una forma de evaluación conceptual, ¿no? Que no tiene clase. Por ahora, hasta que no haya una nueva normativa de rectorado, no va a haber calificación numérica, sino conceptual. Vamos a ver eso cómo se va a transformar más adelante, o en el momento de la acreditación de la materia. Pero la idea es que toda modalidad, justamente, que sea de participación activa, en el cual ustedes llevan a hacer una tarea, ¿no? de elaboración, implique una devolución por parte nuestra, que inclusive tiene una calificación. Me parece que siempre es importante la calificación como medio también de, no escucho nada, dicen, bueno, como un medio también de devolución, de ida y vuelta que buscamos hacer. En primer lugar, los dos textos que tenemos para hoy son dos textos de Hobsbawm, ¿no? Y es importante, digamos, porque vamos a empezar con
con el primer texto que tenían, que es La carrera abierta al talento de Hobsbawm, y vamos a hablar un cachito de Hobsbawm. Que nos vamos a encontrar, ya lo encontramos en la clase pasada de Revolución Francesa, y lo vamos a seguir encontrando en varias clases más. ¿Por qué? Porque Hobsbawm es un clásico de los estudios de historia contemporánea. Ya lo habrán leído seguramente para otras materias, generalmente para las introductorias o para las que son de... ¿Se cortó? Para las que son de... Se silenció el profe porque se me cortó brevemente, ahí volví. Decía, Hobsbawm es un clásico en todo sentido, ¿no? Y él es el siglo XX también, así que lo vamos a volver a ver. Les recomiendo leer la biografía de Años Interesantes, es muy apasionante, tiene una vida apasionante, la cara de él es muy apasionante, y ¿a quién pertenece Hobsbawm? Hobsbawm, sin duda, es un marxista, pero un marxista muy particular, como los marxistas británicos del cual es parte. La corriente de los marxistas británicos es una corriente que se forma a principios, digamos, en la segunda década del siglo XX, jóvenes estudiantes de historia de distintas universidades. Vos, Fabián y Joana, que los veo, ¿me pueden levantar la mano si me escuchan? Bien, gracias. Decía, entonces, Hobsbawm junto con otros, Christopher Hill, Epi Thompson, se me fueron los nombres, van a formar la corriente de el marxismo, ¿sí? El marxismo social británico, los historiadores británicos marxistas, que va a ser una corriente particular dentro del marxismo. ¿Por qué? Porque, por un lado, todos ellos se encuentran como un grupo dentro del Partido Comunista Británico. ¿Sí? El Partido Comunista Británico, ellos se dan la tarea como estudiantes de historia de dotar al partido una forma de entender a la clase obrera británica. Y para poder entender a la clase obrera británica se dan la tarea de entender Inglaterra. Y se dan la tarea de entender Inglaterra en la lucha de clases. Ahora bien, ¿cómo se forma justamente el capitalismo británico? Esto se dividen entre sí las tareas y algunos van a estudiar los diferentes momentos de la construcción y formación, tanto de la clase obrera, que es lo que estudia Thompson con su clásico libro, como la formación de la república burguesa, que es lo que va a estudiar Christopher Hill con la revolución burguesa, la revolución gloriosa y las corrientes alternativas que existieron dentro de esa misma revolución burguesa. Todos ellos se van a dar la tarea de estudiar diferentes aspectos de la revolución y de la formación de la clase obrera y del capitalismo. El promotor de este grupo es alguien que tal vez ustedes conocen, que es Maurice Dobb, ¿sí? Y van a dar también una forma de estudiar, y esto me adelanto un poco a la clase que vamos a tener con Joana de clase obrera, que van a tener una forma de estudiar a la clase obrera particular, porque va a ser una relación de estudio no desde los líderes de la clase obrera, digamos los formadores del Partido Laborista, no desde los primeros sindicatos, sino van a estudiar la clase obrera desde abajo, ¿sí? Ellos van a ser los promotores de un estudio, justamente el estudio social desde abajo, ¿no? Que va a ser justamente junto con la Escuela de los Annals una renovación muy importante de la historia. Pero ellos dentro del marxismo, a diferencia de los Annals. Pero a la vez le van a agregar ese estudio de la clase obrera un agregado, que es la relación con la clase burguesa, ¿no? O sea, no estudiaron aisladamente en sus formas de organización, aisladamente la clase obrera, sino en esa relación. Y esa búsqueda de relación en Hobsbawm tiene en particular el estudio del siglo XIX, ¿sí? Que lo va a hacer en sus 3 tomos, ¿no? La idea de las eras, ¿no? Que justamente lo que son las eras, ¿no? La era de la revolución, la era del capital, la era del imperio, es el desarrollo, despliegue y acceso al poder y al poder internacional de la burguesía, nada más ni nada menos.
Y eso lo estudia desde los diferentes aspectos de lo económico, de lo político, de lo social, de lo cultural, que tiene mucha fuerza también. Los textos de Hovan tienen esa facilidad de lectura y esa posibilidad de acercarse uno también a las ciencias o al arte, etcétera, como una expresión de esto, ¿no? Y eso es también muy particular del estudio de este nuevo marxismo, que en sí va a comprender y va a dar tanto impacto, sobre todo en Argentina, en la historiografía argentina, cuando los emigrados luego de la dictadura vuelvan a la UBA, pero también a otras universidades, a Mendoza y a Córdoba, y renueven, y haya toda una renovación generacional, pero también intelectual de los estudios sociales y del estudio de la historia en particular. Bueno, la carrera abierta al talento, ¿sí? Es un texto clásico, breve, de Hobsbawm, donde yo le ponía al principio una propaganda que es contemporánea, inclusive es contemporánea que al ascenso del macrismo al poder, ¿no? La propaganda esa de Peugeot, meritocracia, ¿la vieron? Bueno, es significativa, ¿no? Es significativa de un momento de la Argentina, de una forma de pensamiento, de un momento de una expresión, de un sentir, que es la idea del ascenso social a través del mérito, justamente la carrera abierta al talento, y en ese sentir es justamente lo que expresa el inicio de esa forma de construcción del pensamiento, de valores. Imagínate vivir en una meritocracia, un mundo donde cada persona tiene lo que merece, donde la gente vive pensando cómo progresar día a día, todo el día, donde el que llegó, llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Verdaderos meritócratas. Ese que sabe qué tiene que hacer y lo hace, sin chamullo. Que sabe que cuanto más trabaja, más suerte tiene, que no quiere tener poder, sino que quiere tener y poder. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora. Chevrolet, Find New Roads. Bien. Ahí lo sacamos. Tengan en cuenta los que están con celular, que los que están con celular no lo pueden ver ni escuchar. Tenés que desconectar, detener el video para poder. No sé quién lo compartió. Ahí estamos. Estamos. Bueno, lo subimos al Facebook igual, el video. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, se escucha. Bueno, decía, vamos al texto. El texto está construido en tres partes, ¿sí? Uno es la construcción de esta nueva conciencia burguesa. El segundo es la idea propia de la carrera abierta al talento y cómo se expresa. Y la tercera es las contradicciones que se pueden generar en esta carrera abierta al talento. La primera parte del texto, Hobsbawm habla, bueno, que la Revolución Francesa tuvo su gran logro, que fue poner fin a una sociedad regida por la aristocracia. Pero esto no significa que esa aristocracia haya de dotar a la sociedad, ser la clase dominante todavía, y al no asumir todavía la burguesía el poder, sobre todo el poder en lo político, ¿no? Y hacer la clase hegemónica en número también social como clase dominante dentro del conjunto de Europa, la aristocracia seguía a través de sus valores de consumo, sus pautas de elegancia, sus elementos de comodidad y de bienestar, marcando el sentido del éxito, ¿sí? Para ser exitoso y demostrar justamente el éxito en la sociedad, había que comportarse como un aristócrata.
Y esto llevó a que muchos inclusive inviertan en tierras, como dijimos en clases pasadas. Pero ahora bien, lo que va surgiendo en la sociedad postrevolucionaria es la idea de que el hombre se hace a sí mismo. Ese es el centro de la idea de mérito. Uno se hace a sí mismo. Los nuevos hombres, ¿esto qué significa? Que los nuevos hombres, los hombres de negocio, toman conciencia de que son un sector nuevo en la sociedad, ¿sí? Que no vienen de haber heredado una renta o una tierra, sino que ellos llegaron ahí por mérito propio, ¿sí? Y ese mérito propio justamente los hace ser conscientes de que son una nueva clase social, ¿sí? Que muchos de ellos tienen un origen modesto, pero que ahora son ricos, ¿no? Y han aumentado sus riquezas productos de las ganancias de sus inversiones productivas. Y esto los hace ser una conciencia, a diferencia de la conciencia antigua, ¿no? Vas a tener mucho más importancia las ideas de practicidad, de empirismo, ¿sí? Sobre otros valores, inclusive sobre los valores del lugar del saber intelectual, ¿no? Obviamente que en Inglaterra sobre todo se los concibe a ellos como puritanos, ¿no? Seres formados en la idea del ahorro, eh, y que son los hombres a la vez, siempre hablamos de hombres en sentido no de género humano, sino de hombres, ¿no? Varones, eh, que son los que están modificando el mundo a la vez. Conciencia de esa modificación del mundo que se va a expresar en la construcción de fábricas, se va a expresar en la construcción de puentes, líneas de ferrocarril, almacenes, hilanderas, que están transformando hasta la geografía humana, ¿no? Con la construcción de barrios populares, grises, con el hollín, ¿no? La típica fisonomía de la nueva sociedad industrial que está creciendo y esa ciudad industrial, con una moral propia, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la afirmación de ellos como hombres que van a tutelar a la mujer, que la mujer pasa a ser justamente combinada con la época victoriana, tener un carácter asexuado en la sociedad, eh, donde a la vez no solo tutelan a la mujer, sino tutelan al conjunto de la sociedad, sobre todo a quienes, a los más pobres, ¿sí? A los cuales dan dinero a los misioneros reformistas para que justamente los lleven por el buen sendero del valor de la sobriedad, ¿no? De alejarlos de los vicios y promover el ahorro. El ahorro como idea de, yo tengo mi libreta de ahorro del Banco Cooperativo, de la Caja de Ahorro del Hogar Obrero, esa idea que va a inculcar en la sociedad, ¿no? De que ahorrando se llega en algún momento a acceder a lo que tanto construiste, ¿no? Esa idea, que obviamente viene de la idea muy cristiana de la renuncia del presente en función del futuro, ¿no? Un futuro, que el cristianismo sería el futuro celestial, en el presente capitalista sería el futuro, ¿no? De más adelante de la riqueza y el bienestar en la adultez, digámoslo. O el futuro para los hijos, ¿no? Que también esta idea de los pobres también que van a inculcar, tenés que ahorrar para dejar algo a tus hijos. O tan como corriente en Los Simpsons, ¿no? De ahorrar para Melissa vaya a la universidad, digamos, esa idea. ¿De dónde viene? De este momento. Ahora bien, la carrera abierta al talento, propiamente, ¿qué significa? Es un cambio radical con la idea de que uno es, en cuanto el estatus social sanguíneo, ¿sí? Producto ya no solo de la sangre azul, sino de la posibilidad de la heredabilidad, ¿no? De haber heredado riquezas, ¿no? Estatus. Esto, ojo, ¿no? Porque siempre me hace ruido, se entiende, se comprende, pero la afirmación es muy grosera de Houwan acá, a mi criterio. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que ya no importa el apellido, ¿sí? Mauricio, ¿sería Mauricio si no había Franco antes? Es una pregunta, ¿no? O Rodríguez A. Ya es toda una marca, digamos, ¿no? Porque ¿cuántos Rodríguez A existía? Digamos,
4 gobernadores hubo en San Luis con ese apellido. Leo el chat un segundo. También es la clase que da origen a la idea de progreso. Sí, exacto, justamente. Esta idea de tiempo futuro, ¿no? La idea de progreso, progresar a la vez que llegar a... Gastón dice, Hobsbawm habla de Dickens y tiempos modernos. A mí me hacía acordar mucho a cuentos de Navidad. Sí, exacto. Bien. Bueno, ahora bien, ¿qué es esta carrera abierta al talento? El talento, como idea de que el talento también que se forma, ¿no? Y que se adquiere, ¿no? Y que se inculca, está originado por, identifica Hobsbawm 4 sectores que les va a dar su diferente importancia o desarrollo, que están abiertos a la carrera del talento, ¿no? Porque la idea de la carrera es que se abren carreras justamente para el talento. Esas carreras son la de los negocios, la de los estudios, la del arte y la de las milicias, ¿no? Obviamente que no está abierta esas carreras para todo el mundo porque se requiere capital para poder acceder a esa carrera. Y esto es importante, capital no en sentido monetario tan solo, ¿sí? Sino en términos de Bourdieu, en el conjunto de capitales que hacen al capital, ¿sí? Capital educativo, y eso lo vamos a ver muy claramente en la carrera, que es la carrera más abierta, que es la carrera de la educación, ¿sí? Pero a la vez justamente es tan abierta, ¿por qué? Porque para vos poder acceder a la educación, ¿sí? Y abrirte una carrera, por ejemplo, para profesiones liberales, tenés que tener un capital anterior, saber leer y escribir, en primer lugar, ¿no? Y eso no lo tiene un conjunto de población que es acotado, ¿no? Eso ya es un capital acreditado, un capital cultural que excede el capital económico. ¿Sí? Obviamente que el capital económico es el más importante para abrir la carrera de los negocios, que es la principal carrera, pero a la vez justamente es la carrera más cerrada, porque es la que se necesita ya el capital propiamente monetario. Que a la vez es justamente porque es la más cerrada, porque es la carrera más próspera, ¿no? Y a la vez es la que crea, justamente la carrera de unos, crea la contracarrera de otros, porque a medida que unos ascienden, otros van quedando en el camino de esta carrera de los negocios y pasan a ser los perdedores de la carrera, digamos. La carrera, ¿sí? No es una ancha avenida, sino un embudo. Esa es la otra idea en algunas carreras, como la carrera de los negocios, es un embudo. Espero que no se entrecorte, Paula, tanto el sonido. La carrera de la educación, sí, es para avanzar, es la segunda carrera que propone, aparte de esto de abierto y a la vez del el capital primario que se necesita, decíamos que va a dar otra carrera a su interior, que es la carrera de la burocracia. Y en esto me quiero detener, digamos, porque aparece este elemento de la burocracia como un elemento nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos, a la vez que está surgiendo con la burguesía, está surgiendo el nuevo Estado burgués con nuevas tareas, ¿sí? Ya dijimos en la clase anterior de nacionalismo que para formar la ciudadanía se va a requerir, ¿qué cosa? El crecimiento del sistema educativo y el crecimiento de los ejércitos civiles, ¿sí? Y en ese sentido, también el aparato estatal, ¿sí? El aparato administrativo estatal va a ir adquiriendo cada vez mayor preponderancia en la sociedad para administrar la sociedad, digamos, no administra el Estado, administra la sociedad. Y en este sentido, esta expansión de la actividad gubernamental va a requerir justamente mano de obra. Este requerimiento de mano de obra va a ser a través de una selección que es la selección del mérito, ¿sí? De paso de los exámenes de los funcionarios, esto a la vez le va a dar cohesión a esta nueva clase de funcionarios, una clase administrativa que acá remarca Hobsbawm dos elementos. Una, son trabajadores, cobran un salario. ¿A qué clase pertenecen? ¿Sí? Y esto es interesante porque justamente su función, y acá dentro de la clase trabajadora, es algo que también para que piensen la clase que viene, clase obrera, la función del trabajo, que no es un trabajo manual y a la vez es un trabajo
que requiere un mérito y ser parte de esta selección, va a implicar que se ubiquen y se simpaticen más con justamente la clase de los ricos y el Estado al que sirven que con las clases trabajadoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se construye desde el Estado este sector que junto con el sector terciario que se va a construir al desarrollo de la segunda revolución industrial va a ser justamente el sector de cuello blanco, lo que se conoce como los trabajadores de cuello blanco, que son las nuevas clases medias de la modernización. En este sentido, ¿sí? Es una ubicación productiva y a la vez es una ubicación de conciencia de clase, ¿sí? Y es a la vez, digamos, diferentes posiciones, ¿no? Con esta carrera abierta al talento en la educación, una de las más importantes es la carrera de magisterio, ¿sí? Eh, y eso es interesante, ¿por qué? Porque junto con los empleados administrativos del Estado, los maestros, son los que históricamente, según Hobsbawm, somos los que estamos mal pagos, ¿no? Y esto está el mal pago, pasa a ser parte inclusive del estatus social, digamos, ¿no? Estamos mal pagos, pero a la vez, antes, tanto ser empleado administrativo del Estado como ser maestro, implicaba una contraparte al pago bajo salarial, que es el reconocimiento social, ¿sí? El lugar destacado dentro de la sociedad, una idea de haber salido de la ignorancia y educar en contra de la ignorancia y a la vez ser reconocido socialmente, ¿no? Es algo que podemos ver la contraparte hoy porque lo de bajo salario seguimos igual, pero lo de reconocimiento social ya me parece que se perdió, se sigue perdiendo constantemente. Pero al magisterio era una carrera abierta al talento que estaba más abierta que otras, por ejemplo, a contraparte de las profesiones liberales, ¿no? Abogados, etcétera, que eran mucho más cerradas, digamos, ¿no? Y en este sentido, ascribe otra idea que es la idea aspiracional. Un hijo de campesino podía ser un maestro a futuro, ¿no? Y en este sentido, dar una prosperidad a la familia, ¿no? No es mi hijo el doctor, es mi hijo el maestro, pero es la misma idea. Como tercer apartado, y en esto vamos a profundizar un cachito también, que es quiénes son los sectores sociales, según Hobsbawm, que más aprovechaban esta carrera abierta al talento. No casualmente, dice Hobsbawm, son aquellos sectores sociales que estaban al margen en la sociedad anterior, en la sociedad aristocrática y en la sociedad de sangre, en la sociedad de reconocimiento no homogéneo, digamos, en la sociedad ahora nueva que se propone, en la sociedad postrevolucionaria, una sociedad igualitaria, esa igualación va a tender a incluir, ¿sí? Tender a asimilar, esta palabra que es asimilación, ¿a quiénes? A los judíos en Europa Occidental y a los protestantes en Europa Occidental. Esta asimilación, ¿sí? De estos sectores les va a permitir a ellos ir rápidamente, ascender rápidamente en la carrera del talento. ¿Por qué? Porque muchos de estos sectores, sobre todo justamente, bueno, Hobsbawm puede dar cuenta de eso, ¿no? De sus abuelos, pero no muchos otros, desde Marx hasta de Israel. Uno, un primer ministro de Inglaterra, otro, el fundador del marxismo. La ruptura del gueto significó que esos sectores que tenían ya un capital cultural, que eran los judíos, que tenían negocios y tenían a la vez la necesidad de una cultura letrada, justamente por poder ser judío y poder leer la Torá, ¿no? Y a la vez sus interpretaciones, eran sectores urbanos y por tanto cultos, alejados de las tareas rudimentarias como eran la agricultura, y más cerca de profesiones liberales e comercio, eran los que estaban en mejores condiciones para aprovechar esta carrera abierta al talento, ¿no? Ahora bien,
problema que tiene esta carrera abierta al talento. ¿Sí? Me encantaría estar en clase y que ustedes me lo digan. Bueno, vamos a hacer que lo diga Howard. ¿Cuál es el gran problema de esta carrera abierta al talento? Uno, que el que no accedía a correr, el que no avanzaba en la carrera, no era producto de que haya un problema en la carrera en sí, sino que todos, con la idea de que todos partimos de una supuesta igualdad, los obstáculos que nos presentan se nos presentan a todos por igual. Y por tanto, el que no accede a triunfar en el orden de mérito en esta carrera es porque no quiere, porque es un vago atorrante, ¿sí? Porque es parte de la barbarie, demuestra, ¿sí?, que se quedó atrasado, ¿no? Es lo que decía Susana en el video, vayan al campo a trabajar, no es que hay pobreza, ¿no? Es pobre el que quiere, ¿no? Es la idea. Es justamente porque no tienen la energía vital, porque no tiene la fuerza moral, y en este sentido merece la condena social, ¿sí? Eh, por eso, y esa condena social va a llevar a que la sociedad se divida en dos, entre los humanos respetables, ¿sí?, y los pobres ignorantes, ¿sí?, el cabecita negra. Ese que quema el parqué para hacer asado, ¿no? Entonces, justamente eso es ¿por qué? Porque ¿qué hacer con esa gente? ¿No? Es lo que se pregunta esa sociedad respetables. Bueno, están en esa condición porque quieren, ¿sí? Y si trabajan es porque nosotros los obligamos a trabajar, ¿sí?, bajándose el salario, porque si no trabajan es porque están obligados a trabajar, porque si no, si fueran por ellos, si le aumentamos el salario, trabajarían menos. Por tanto, solamente trabajan en función de que existe un salario bajo. Y eso esa ideología va a justificar justamente el salario de miseria que va a tener en toda la etapa del desarrollo de industrialización, ¿sí? Y las altas horas también de jornada laboral, etcétera, ¿no? O sea, están en esa condición porque quieren y están obligados, es necesaria la disciplina del trabajo, de la fábrica y del Estado para que trabajen. Entonces tenemos una sociedad jerárquica que se construyó sobre los cimientos de la igualdad, de la proclama de los derechos universales del hombre y la mujer, del hombre, ¿no? De la mujer lo agregamos con Olimpia de Bush, pero a la vez la desigualdad cívica. O sea, la igualdad cívica a la desigualdad de los negocios, la desigualdad del hombre real, diría Marx, ¿no? Y en ese sentido estamos ante una cara que nos vende la sociedad que no es la cara real. Y esto, para cerrar, la conclusión de Hobsbawm es que acá, en esta indolencia de la sociedad, de esta pérdida de la igualdad, digamos, ¿no?, esta supuestamente igualdad que se comprueba constantemente perdida, que no es que antes se vivía en la igualdad, sino que antes, por lo menos, ¿sí?, había la idea de la virtud, que los hombres eran ricos porque tenían determinada virtud, y que a la vez los pobres tenían el derecho a la asistencia del Estado o de la Iglesia, ¿no?, de vivir a la vez vidas modestas, de que había, de cierta forma, una economía moral, de que imponía un precio limitado a las cosas, ¿sí?, y de que había un orden de Dios que nos prometía por lo menos un futuro, y que tanto el monarca como la Iglesia estaban de acuerdo en respetar que todos éramos parte de una misma comunidad y por tanto teníamos ciertos derechos y obligaciones comunitarias, ¿no? Esta idea, digamos, que existía antes de una cierta equivalencia de obligaciones y derechos, se pierde con la sociedad capitalista y el despliegue de la sociedad capitalista a favor de estos valores que estábamos enunciando la carrera abierta al talento, ¿no? Eso es lo que dice Hobsbawm como conclusión de que lo que tenemos ahora es una desigualdad desembosada, a pesar de que existe en lo jurídico una igualdad. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué nos escuchó y quieren que repita? Y leo el chat.
mundo de la clase media estaba abierto para todos. Lo que no lograban cruzar sus umbrales, la cita de Hogan. Bien. ¿Alguien con el micrófono abierto? ¿Quiere el micrófono? Bueno, Yamil, ¿cómo estás vos de audio para la clase? Hace un rato que se puede escuchar bien. Se me complica un poco cuando pongo la cámara, pero vamos a intentar. A ver, lo pasamos ahora. Es el video que hizo ver amigo de Meritocracia. ¿Se escucha? Yo te escucho bien. Bueno, voy a empezar. Entonces voy a intentar. A ver. Yo no escucho, Yamil. Ah, bien. Ujú. A ver, yo logro ver a Micaela y a Mariano. ¿Ellos están escuchando a Yamil? ¿O Yamil estás hablando? ¿Sí? No, no se escucha nada. No, lamentablemente no se escucha. Ahora se cortó. Bueno. No se escucha. Bueno, entonces arranco yo con pero economía no cambio se de ritmo, Yami, ¿te parece? Bueno, no te escucho, así que no arranco. La economía cambio de ritmo es lo que vamos a ver ahora, es la segunda revolución industrial, ¿sí? Vamos a ir rapidito. La segunda revolución industrial que va a tener por eje y como motivo una crisis, la primera crisis económica que tiene que ver con el desarrollo capitalista, que es la que se produce entre 1873 y 1895. Y es una fase de transformación del capitalismo. Se darán cuenta por estas fechas que ya hemos avanzado bastante en el desarrollo histórico. Estamos hablando inclusive que hemos avanzado en las obras de en las eras del siglo XIX de Hobsbawm, pasamos de la era de la Revolución, que era un capítulo del libro anterior, al que vimos, a pasar ahora a la era del imperio, ¿sí? Que es la era que se construye entre 1875 y 1914. Que se titule así el libro en que está puesto este capítulo nos habla bastante de justamente cuál va a ser la situación y la salida de esta crisis económica, la primera crisis económica, ¿no? Entonces, lo que empieza Hobsbawm es en una descripción general de la economía. Esta descripción general de la economía, avanzado en la mitad del siglo XIX, nos habla de una expansión económica, ¿sí? Tanto en la producción como en el comercio, como en la comunicación mundial. Estamos hablando ya de un mundo múltiple conectado y que inclusive ha avanzado la industrialización más allá de Gran Bretaña. Avanzó en Estados Unidos, ¿no? Entre 1860 y 1914 se forma Estados Unidos como una nación industrial, sobre todo entre las dos costas
¿sí? Pero sobre todo en la costa este, ¿no? Y esto está relacionado con un amplio crecimiento de su población, producto también de la inmigración de países europeos, eh, y de variadas zonas de países europeos, y a la vez con una característica de su producción que tiene que ver con la producción de bienes durables, ¿sí? Y a la vez de bienes de capital. Esto es algo central para un proceso de industrialización. Esto está concentrado, decíamos, en el este de Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos, ¿no? La imagen que tenemos del Chicago industrial, que va a ser la zona central, versus un centro y sur de Estados Unidos, proveedor de materia prima para ese desarrollo industrial. Alemania, como habíamos visto ya con la unificación alemana, se construye la Sommerwell, que es la unión aduanera de la Confederación Germánica, del cual Prusia va a ser el motor, y esa construcción la va a llevar a ser cabeza de la construcción del Segundo Reich. Ya en 1834 va a formarse en 1871, perdón, el Segundo Reich. Esto nos habla ya de la conformación de una nación, de una unión económica consumada, con sectores de punta que van a ser la siderurgia, la química, y esto es muy importante porque justamente la química va a servir a Alemania a reemplazar la debilidad y el retraso que va a tener Alemania en el acceso de la materia prima primordial de la fase de la revolución, que es justamente el petróleo, ¿sí? Y a la vez le da la posibilidad del gas y después el gas en todo sentido, ¿no? El ciclón B también, y la producción de bienes de capital. Las causas del éxito de Alemania en la rápida industrialización tienen que ver con que se engancha en la industrialización ya en una fase superada de los inicios anteriores, con un rol importante del Estado, ¿sí? En cuanto a la protección de la industria, con un alto sistema educativo que le permite justamente un capital intelectual importante para el desarrollo industrial, el enganche entre las universidades y las industrias, y a la vez una relación estrecha también entre el capital industrial y el capital bancario. Y una legislación que permite, ¿qué cosa? Un elemento central que vamos a ver en este momento, que es la carterización. Luego de estas dos potencias que se están construyendo a la par de Gran Bretaña, viene Francia, Italia, Rusia y el Imperio Habsburgo, y más allá, como un caso excepcional de industrialización, fuera de los marcos del Atlántico y Occidente, tenemos a Japón, con la Revolución Meiji y su propio camino independiente de industrialización. A la par tenemos que esta industrialización no es solo la inversión de capital hacia el interior de estos países que hemos dicho, sino un rasgo característico de esta época es justamente la exportación de capital. Esa exportación de capital muchas veces va a ser justamente en deuda. Y ahí tenemos la famosa crecimiento e inicio de las deudas latinoamericanas. ¿Por qué? Porque justamente se toma deuda para la importación de máquinas que son los ferrocarriles, ¿no? Justamente lo que lleva a nuestro endeudamiento lleva a la vez a la industrialización del centro, ¿no? Acá tenemos la relación centro-periferia. Hablamos de ferrocarriles, hablamos de revolución en los transportes, no son solo ferrocarriles, sino también es el barco a vapor, y el barco a vapor con los ferrocarriles facilita, ¿qué cosa? La interconexión y sobre todo el abaratamiento de algo imprescindible para la industria, que es la materia prima, ¿no? Y antes hablábamos de migración en Estados Unidos, entonces hay movimiento de bienes y de personas que favorecen justamente la industrialización. Esto va a aumentar justamente la oferta de bienes industriales, y esta oferta de bienes industriales también está acompañada por la oferta de nuevos productos agrícolas. Se abren nuevas áreas de industrialización del campo,
¿sí? De incorporación de zonas periféricas al mercado mundial, nuestro caso Argentina, pero también está acompañado de Australia, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Entonces, la consecuencia de esto es, se incorporan justamente estas nuevas áreas con altos grados de producción, con el abaratamiento de los fletes, y por tanto tenemos una baratura, ¿sí? En la posibilidad de las materias, del acceso a materias primas. O sea, estamos en el mejor mundo posible, ¿no? Que es justamente alta industrialización y bajo costo. ¿Qué puede fallar? Justamente eso mismo es la causa de la crisis. ¿Por qué? Porque hay una constante descenso de los beneficios. O sea, se sigue produciendo, se produce más, pero la inversión en bienes industriales no se recupera tan rápido, ¿sí? Como se espera, como era justamente a un momento donde la concentración industrial era menor y a la vez el requerimiento de inversión de capital, porque el desarrollo tecnológico era menor en la industria, no requería tanto dinero para comprar una máquina y poner a puesta una industria, ¿no? A la altura de la competencia con otros. Por tanto, lo que tenemos acá es una crisis de beneficio, ¿sí? Y esto es importante definirlo así, porque la salida va a implicar justamente atacar el centro de aumentar el beneficio. ¿Cuáles son las causas de la crisis? Por tanto, no es una crisis de productividad, es una crisis de rentabilidad por los bajos costos de producción. Que tenemos acá algunos elementos inamovibles como para poder justamente bajar los costos aún más de la producción. O sea, los salarios llegan a un nivel de que el primer costo que se ajusta, ¿no? Lo sabemos muy bien, los salarios. Ese costo llega a un momento en que ya proporcionalmente no se pueden reducir, ¿sí? El alto costo de la nueva maquinaria, como ya nombré, el tiempo de la amortización, como ya nombré, y el hecho de que los precios se mantienen estables. O sea, ¿por qué se mantienen estables? Porque rige el patrón oro. Entonces, y eso también nosotros lo sabemos bien, un medio para justamente aumentar la rentabilidad, ¿cuál es? La inflación, ¿sí? Esa válvula de escape, que es la inflación, no se puede porque justamente existe la rigidez del patrón oro. Esta crisis, ¿cómo se va a manifestar en los sectores productivos del campo y de la industria? Con dos diferencias importantes. Por un lado, en la industria, con este aumento de la producción, va, y a la vez con la posibilidad de la baratura de transportes, se va a ver reflejado en que exista mayor posibilidad, mayor oferta de bienes en el mercado, y esto lleve a una deflación de los precios. Y esto va a causar la ruina del pequeño granjero, ¿sí? El pequeño campesino, y esto va a llevar a justamente un debilitamiento del consumo interno justamente de estos sectores. ¿Y cuál va a ser la salida de este sector? ¿Sí? A este cuello de botella que implicaba que las nuevas tecnologías necesitan mayor inversión, perdón, que no hay posibilidad de mayor crecimiento, digamos, en el campo. Lleva a la emigración de los sectores principalmente afectados, que es toda la media luna del sur de Europa, ¿sí? España, Italia, nuestros abuelos, ¿no? La emigración de los sectores pobres, el Imperio Austrohúngaro, pero también va a afectar al Imperio Otomano. Todos ellos van a encontrar la válvula justamente de escape de esta presión social, que era la emigración hacia América, ¿no? Pero también hacia Europa Occidental. También se van a vivir rebeliones campesinas, ¿sí? Y una respuesta particular ante la baja de precios, que es mantener un precio constante a través de la venta corporativa, bueno, corporativa no, cooperativa, justamente el crecimiento de las cooperativas agrícolas.
y las demandas a la intervención del Estado, ¿no? Sobre todo en aquellos sectores sociales, países que el sector social campesino es importante, como es Francia, como es Inglaterra y como es Estados Unidos y Alemania, ¿no? Que van a intervenir el campesinado con la eterna demanda, que va a ser justamente un gran tema político constante, que es la demanda de aranceles. Y bueno, Estados Unidos con los limones lo conocemos bien, ¿no? ¿Cuál es la solución para las empresas o cuál es la crisis de las empresas? El sector empresario justamente tiene este problema que describíamos, que es la deflación, ¿no? El constante caída de los precios. Y a la vez un debilitamiento en el consumo interno, producto de la inmigración, producto de que el campo consumía menos porque estaba afectado por la crisis, porque las nuevas tecnologías llevaban a la necesidad de mayor inversión, etcétera, etcétera. Las empresas justamente van a encarar esto a través de promover el consumo masivo, ¿sí? Este consumo masivo, ¿cómo se hace? A través del crédito. Se va a poner en juego en Estados Unidos por primera vez, ¿sí? Por ejemplo, se va a promover las tarjetas de crédito, ¿sí? Ya vienen que van a ser por las grandes marcas de tiendas, ¿sí? Van a promover la fidelidad hacia el consumo hacia esas tiendas, a la vez dando crédito al consumidor. Pero centralmente la industria va a tratar de aumentar y ampliar sus márgenes de beneficio bajando los costos. ¿A través de qué medio? A través del medio de bajar la competitividad, ¿sí? Justamente el elemento en la ley de Sale, en el paradigma liberal, que es a cada oferta se crea su propia demanda, esto nos estaba comprobando, había mucha oferta de bienes en el mercado, y bueno, justamente cómo limitar y poner un freno a tanta oferta de demanda, de oferta, digamos, tanta oferta, es ponerse de acuerdo entre todos los competidores, le decimos, bueno, producimos tanto y a tal precio lo ofertamos al mercado, ¿no? Entonces, esto es sacrílego para la teoría liberal, pero es lo que la burguesía hizo, ¿no? Es justamente reduciendo la competencia, se aumenta la eficacia, ¿sí? Poniendo niveles de producción y topes de producción y, obviamente, fijando los precios al mercado. ¿Cómo se elimina la competencia? ¿Sí? Y justamente a través de los carteles. ¿Qué serían los carteles o los trucs? ¿Sí? Los monopolios o oligopolios, uniendo a determinadas empresas que en un segmento del mercado producen lo mismo, ¿sí? Y esto, o uniendo, eso sería uniendo horizontalmente, o uniendo una empresa en los diferentes niveles o escalones de la producción. Bueno, esto Micaela lo va a ampliar luego con Lenin, ¿no? Que es justamente el trabajo que hace Lenin en este momento. Y acá tenemos estos acuerdos o fusiones para el control del mercado que tienen un elemento principal que trae esto, que es justamente la necesidad de la banca, ¿no? Y eso es lo que va a explicar Lenin más adelante. Otro componente principal para reducir costos es la racionalización de la producción, ¿sí? Esa racionalización de la producción se va a hacer de acuerdo a dos métodos posibles. Uno es la gestión científica, ¿sí? Van a cambiar las formas y la imagen inclusive que tenemos nosotros de la burguesía en ese momento, ya no va a ser el dueño de la fábrica, aquel que tiene su nombre puesto en el cartel de entrada de la fábrica, el que dirija sí mismo, él o su hijo esté al frente de la producción todo el tiempo, sino el gerente. Se crea el gerenciamiento de la fábrica, ¿no? El paso del fundador familiar a justamente esa mano invisible del ingeniero o el gerente de recursos que va a estar a cargo de la dirección de la empresa. Una empresa que ahora ya no se trata en forma directa con el dueño, sino a través de esta impersonalización que es la gerencia.
Otro método, justamente de gestión científica o racionalización del trabajo, es propiamente en el momento de la producción, que es el Taylorismo, ¿sí? Taylorismo, ¿por qué? Por Taylor, ¿sí? Era un buen hombre encargado que pasó su vida por diferentes ramas de la industria, que tuvo una idea o una obsesión, mejor dicho, así se le dio sus buenas trompadas por parte de sus compañeros en ese momento, que era controlar los tiempos de la producción. ¿Cuánto tarda un obrero, diferentes obreros, en producir lo mismo? ¿Y cómo se puede instrumentalizar ese tiempo para ahorrar movimientos? Eso es el taylorismo, un ahorro de movimientos, movimientos que son improductivos. Es como llevo de un lugar a otro, ¿sí? Algo, cómo ejecuto una maniobra y pasa a ser justamente el obrero a ser un autómata de la producción del movimiento, digamos. Esto se da un proceso de anulación de tiempos muertos. Esto se da en Estados Unidos en 1880, pero pasa en Europa en 1890, que tiene que ver con que aislar al trabajador del conjunto de los trabajadores, separar al trabajador en la elaboración de los productos, y se da una transferencia del conocimiento del artesano, y en este caso del artesano al trabajador, y del trabajador al ingeniero, a la gerencia, sobre el proceso productivo. Justamente la gerencia y el ingeniero se encarga de fragmentar los tiempos de la producción, los movimientos de la producción, para producir cada uno con los menores tiempos posibles y con los menores movimientos posibles, ¿sí? No estamos hablando todavía de Ford y la línea de producción, que esto lo va a aumentar y lo va a llevar a un extremo. Estamos hablando del proceso de descomposición del tiempo de producción con el cronómetro, esa es la imagen de Taylor, y que va a tener doble consecuencia. Por un lado, el obrero va a tener, y esto ya pasa del artesanado al obrero industrial y ahora pasa al obrero taylorista, un proceso continuo de descomposición del conocimiento sobre el conjunto de la producción y sobre el proceso productivo. O sea, es la alienación, en términos marxistas, que se está hablando de que ya no se reconoce el obrero en lo que trabaja, ¿no? Que es la idea del artesano, ¿no? No estamos hablando del Parque Centenario, solamente estamos hablando del saber, ¿no? Justamente eso que atesoraba el gremio, ¿sí? De los artesanos, que es el acceso selectivo, aquellos que formaban parte del gremio, del saber de producir un arte, ¿no? Ahora ya acá no hay arte, sino hay una fragmentación de movimientos tan solo que para producir un bien que no se sabe cuál es y que va al mercado sin conocimiento. Y esto lleva, contraparte, a una descomposición del salario, ¿sí? El salario cae en función de esto y se busca justamente el incentivo salarial pasa a ser justamente aquel que pueda producir más en menos tiempo, ¿sí? Esto tiene por otro objetivo el taylorismo, ¿no? El aumento de la productividad. El Fordismo ya sería el taylorismo más la línea de producción, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de los gobiernos? Ya es 1 hora y media. Veo cansancio en compañeros, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta? Sintetizo. ¿Cuál va a ser la respuesta de los gobiernos? No van a salir de la paridad del oro, esto tenemos que esperar a la crisis del 30. Lo que sí van a promover el proteccionismo centralmente a la producción de los pequeños agrarios, justamente porque en aquellos lugares donde había avanzado la democracia era la base electoral, pero va a ser el fin del libre cambio, va a ser el fin de la etapa anterior del liberalismo, ¿sí? De la libre competencia. Ahora tenemos justamente la época de las economías nacionales, ¿sí? Donde, a diferencia del modelo liberal, el Estado reconoce fronteras, ¿sí? Y fronteras con las cuales tienen que estar encargados de proteger la economía de esos países.
y poner en competencia y abrir las puertas a la unión con esas empresas para desarrollarlas. ¿Cómo las desarrolla? Justamente con la base de la conquista colonial, ¿no? La apertura de nuevos mercados para tener materias primas y sobre todo para exportar capital a esa nueva base colonial, ¿no? Y el impulso de una nueva legislación favorable a la cartelización. Ese es el camino que va a tomar la economía de este momento, ¿sí? Con grandes núcleos de producción, que son las ciudades, con grandes núcleos de consumo, que también son las ciudades, con el crecimiento de un mercado de masas, ¿sí? Auspiciado por la nueva industria, que va a ser la industria de la publicidad, ¿no? Con la industria también de la diversión. Estamos hablando ya que conjuntamente con este momento estamos viviendo la Belle Époque, ¿sí? La Belle Époque como un momento también de crecimiento, de nuevas formas de consumo, de nuevas pautas de consumo, y el crecimiento también de un nuevo sector, que es el sector terciario, como parte de esta revolución industrial que mencionaba antes, que es el sector público, pero también el sector de los servicios privados, ¿sí? De la banca, ¿sí? Del comercio, de los cientos de instrumentos comerciales y de otras ramas industriales, no industriales, sino de comercio, que se van a abrir en este momento, ¿sí? La revolución tecnológica va a ser aplicada a estos nuevos bienes de consumo que van a dinamizar la economía, ¿sí? Centralmente, la revolución industrial en este momento está centrada en el motor de explosión, el cual más adelante el Fordismo va a ser a un elemento central, ¿sí? Pero sobre todo el elemento central que va a salir a la crisis, y estos eran los rasgos centrales que estábamos hablando antes, que es la carterización con la unión del capital industrial con el capital justamente capital bancario, que va a dar origen al capital financiero, ¿sí? Y esto es justamente el elemento que, esta unión de capitales, lo que va a permitir la concentración del mercado en cada vez menos manos, lo que va a reducir la competencia para aumentar el beneficio. Conjuntamente con el rol nuevo del Estado, que junto con este capital financiero va a favorecer la nueva etapa que se está abriendo en este momento, que es el reparto del mundo, ¿sí? La lucha por poner una bandera en alguna parte lejana de Asia o África para justamente garantizar de esta forma el acceso a nuevos mercados, tanto de materias primas como exportación de capital. Pero este elemento, lo dejo acá y a la vez porque se está haciendo muy larga la clase, lo vamos a dejar para la clase que viene, que vemos después de clase obrera, que es la clase de imperialismo. ¿Les parece? Okay. A la vez porque no sabía si se estaba escuchando bien del todo o no. Se escucha perfecto. ¿Dudas? ¿Consultas? Yamil seguramente en la clase que viene podrá retomar la última parte para profundizar algunos elementos, si se recompone su audio. Bien. Dale, dice Yamil, genial. Bueno, nos despedimos, seguramente no se escuchó casi nada. Oh, bueno. No. Bueno, seguramente, Paula, habla, escuchamos. María Paula. Profe, ¿se escucha? Bueno, Sí, sí. habilita ¿Estamos? tu micrófono. ¿Sí? Yo soy. Ah, ahí.
Bueno, Que sí, decía, el viernes va a haber novedades de parte del rectorado para sobre no sé qué aspectos, sobre el plan excepcional, va a difundir un plan excepcional que se está elaborando para las circunstancias actuales. Estuvimos teniendo reuniones con la jefa de departamento y los distintos docentes de distintas áreas, y por ahora sin más novedades, más que nada intercambiando la situación. Así que para la semana que viene espero tener nuevas novedades, redundancia, novedades. Ahí Iba a Gastón comentar quería por decir Gmail algo. algunas sesiones de chat. La semana Gastón, pasada. ¿algo? Bueno, sí, Romy, me diste hambre con la semana asada. Así Gabriel, que vos a nos todos estás calculo estarán escuchando. todos en la misma Gabriel, sintonía. Gabriel, Así que Gabriel. los despido, nos estamos Ah. viendo. Les llegó a todos. déjenlo ir. Bueno, ahora sí, digan. Como que no se está Nos escuchando, estamos viendo, parece. les llegó a todos el orden de exposición, así que nos está vamos en a estar modo autista. comunicando con cada uno. Para mí dejó Eh, grabada la clase. No es él. Porque no sé por qué no nos está escuchando. Yo lo escuché bien, no sé si ustedes lo escucharon bien. Sí, yo lo escuché bien. Ah, bueno, está bien, importante eso. Bueno, sí, acá dicen lo de Paula, estaba llamando, lo de la Bien. videollamada, está bien. Vamos a ver si a partir de la clase que viene metemos otro sistema, estamos viéndolo para que no se corte tanto, para que sea más estable quizás. No los escuché. Bien. Si Gabriel, ¿estás escuchando ahí? ¿Querías decir algo, Gastón? A ver. No, yo quería únicamente, preguntar, esto es lo que estaba hablando todo Gaby, era justito antes del 1900, ¿no? O sea, no se pasa a penitas el 1900. Gastón, vos repetime la pregunta que recién ahora te escucho. Cambié de... A ver, Sí, no, yo lo que quería saber es que si de lo que justo recién estábamos hablando era la época que va antes, justo antes del 1900, y capaz que pasa un poquitito más. Yo me estoy imaginando el Monopoly, por eso. Lo que dice Hoffman, y en sí Lenin y todos lo van a coincidir, Hilferding, que es el que empieza a estudiar esto, es justamente que a partir de 1880 se da esta conjunción, concomitante con el reparto de África, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a discutir con la clase de imperialismo. Otros autores, por ejemplo, los estudios americanos, Fogel habla que en realidad el monopolio existe desde la colonización de América por parte de España, ¿no? Que tenía uso monopólico de las tierras americanas. Ok, gracias. Una cosa, Gabriel, bueno, la clase que viene, que vamos a ver inicio del movimiento obrero, vamos a tener que volver un poquito para atrás, porque ya como que nos adelantamos bastante, estamos en la segunda revolución industrial, pero ya tenemos que ver cómo surgió, digamos, el movimiento obrero, cómo surgieron los obreros, bien, así que tenemos que ir para atrás, ya mismo a la par de la primera revolución industrial, lo que está pasando, vamos a retomar un poco de eso, vamos a tratar de llegar, digamos, ya cuando es la organización más formal, digamos, en los diferentes partidos, y bueno, así que vamos a empezar un poquito más atrás. Eso. Perfecto. Ahí les estoy pasando un cuadrito por el chat con las fases de expansión de la economía capitalista y las fases de crisis. Bien. Bien, Yamil, después compartí tu PowerPoint que preparaste para esta clase, que lo usurpé. No era, tuve muchos problemas. Lo paso. Bueno, nos despedimos. Nos vemos la próxima. Chau, Fabián, chau todos. Chao. Chao.